y bienvenidos a este espacio. Gracias por aceptar la invitación. Soy Luz Karina Barba, soy docente universitaria en temas de formación humana. En este momento trabajo con la Universidad de La Sabana como profesora del Core Curriculum, una materia que se llama Persona y Trascendencia. Además, hago parte del equipo de formadores en teología del cuerpo de la Universidad de Dallas en Estados Unidos. Y bueno, es un honor para mí realmente poder estar aquí con ustedes y dedicar este tiempo a la reflexión de temas muy actuales que tienen que ver con esas decisiones que tomamos en el día a día y por supuesto reflexiones que vienen de una ardua escucha, diría yo, porque son temas que trato en mis clases. Y estamos viviendo una época donde la tecnología manda tal vez la parada en el ritmo de vida que vamos llevando. Una época en la cual la comunicación, el big data, el procesamiento de datos, la facilidad con que podemos acceder a un universo de información, pues está muy a la mano. Y eso definitivamente ha cambiado muchos de nuestros hábitos y ha permitido que muchas cosas que antes ni siquiera se imaginaban se realicen. Y este es un ejemplo, este es un claro ejemplo. Estoy yo aquí en Bogotá, en mi casa, rodeada de mi familia, y ustedes allá en sus casas nos estamos comunicando, nos estamos escuchando, y esto jamás lo hubiéramos pensado en otra época. Pero por supuesto eso genera una responsabilidad que en el ámbito académico creo que ha sido muy bien comprendida o digamos se tiene esa rigurosidad. Y es en el saber cuál es la fuente que estoy consultando, qué tipo de información es la que yo estoy recolectando, porque de esa manera garantizo que las conclusiones, que el análisis que pueda hacer de esa información, pues sea algo que realmente valga la pena. Por eso, pues, sabemos que debemos citar, que debemos siempre confrontar la información antes de empezar pues un análisis más riguroso. Pues lo que tenemos es una pérdida total de tiempo, ¿no? Si tenemos una información o un data defectuoso, pues el análisis, cualquier conclusión, cualquier cosa que saquemos de ahí, pues simplemente no vale la pena, perdimos nuestro tiempo y perdimos nuestro esfuerzo. Pero pareciera como si eso solamente estuviera, esta práctica solamente la pudiéramos hacer en el ámbito académico. Decíamos que la tecnología abarca casi que cada rincón de nuestra vida, ¿no? Entonces pareciera como que en otros aspectos no importa la información que estoy consumiendo, no importa dónde estoy, de dónde estoy recolectando información, simplemente está y la consumo y simplemente puedo construir un criterio bajo unas opiniones que simplemente no es lo correcto o no tiene ningún fundamento. Esto quisiera que habláramos primero de esos atributos antropológicos, los atributos o estas características que tenemos todas las personas humanas. Son 4. La primera es la dignidad, la segunda la identidad, la tercera la intimidad y la cuarta la corporeidad. Somos una unidad sustancial de cuerpo y alma espiritual, una unidad que no puede ser separada, que no puede ser desmembrada. Cualquier cosa que nosotros hagamos a nuestro cuerpo, claramente se repercute en nuestra alma y en nuestro espíritu, y así viceversa. Esa es una realidad independiente de cualquier creencia religiosa, es una realidad que es una verdad antropológica y de eso hay cualquier cantidad de evidencia científica. Entonces, inevitablemente cuando hablamos de personas, de comportamiento humano, tenemos que ver esa integridad y no vernos como una especie de rompecabezas a que le podemos quitar partes y simplemente utilizar lo que nos sirve. No, esa manera de vernos es la que tal vez nos ha hecho tanto daño en esta propuesta utilitarista. Y pareciera que la pornografía es algo muy normalizado, es algo que nos hacen creer que hace parte de lo que se hace, de lo que es normal. No nos damos a la tarea de pensar si realmente es tan así. Nos olvidamos de esa indisolubilidad que tenemos nosotros en todas nuestras dimensiones, esa dimensión física,
esa dimensión psicológica, esa dimensión afectiva, por supuesto la dimensión espiritual. Todo esto es lo que nos hace a nosotros personas. Y no es como si le pusiéramos partecitas desarmables, como si fuéramos un muñequito de Lego. No, todo construye lo que somos, lo que soy. Todo esto hace parte de. Y por supuesto en este mundo o en esta materialidad, ¿no? Vivimos en un mundo material, pues es nuestro cuerpo lo que nos permite esa relación con el otro, esa relación con el mundo. Es a través de nuestro cuerpo en que nuestros pensamientos los podemos comunicar, en que nuestros sentimientos también son comunicados, en que expresamos nuestro gusto, nuestra alegría, nuestro desagrado, también en que nosotros podemos llegar al otro, en que nosotros podemos hacer sentir al otro importante. Es decir, que nuestro cuerpo no es un accesorio, no es algo que podemos simplemente quitarnos o ponernos o guardarlo o desecharlo en el momento que queramos. Nuestro cuerpo es cada uno de nosotros. Yo soy mi cuerpo, porque solamente a través de mi cuerpo es que se hace visible eso que es invisible, mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones. Esa forma en que nosotros percibimos el mundo, pues es a través de los sentidos. Y esa información va a alimentar nuestro cerebro, que es como nuestro gran centro de cómputo, nuestro gran control room, ¿verdad? Allí suceden cosas fantásticas y allí es donde se controla el funcionamiento de nuestro organismo, donde se hace cualquier cantidad de cosas. También es allí donde se construyen nuestros pensamientos y con base en esos pensamientos criterios y con base en esos criterios decisiones que se convierten, por supuesto, en acciones. Entonces, esto es un engranaje perfecto y no podemos obviar algo porque todo está ahí y todo hace parte de eso que nos construye. La forma en que nosotros alimentamos nuestro cerebro, por supuesto, es ese input o esa información con la que nosotros vamos después a producir todo lo demás. Si nosotros alimentamos nuestro cerebro con calidad, con cosas buenas, buenas lecturas, viendo el arte, si nosotros alimentamos nuestro cerebro de música que realmente eleva, si nosotros hacemos ejercicio, si nosotros estamos dándole materia de calidad, información de calidad, para que así mismo haga todos esos procesos. Así como nosotros seguramente nos preocupamos por darle a nuestro cuerpo comida saludable, comida que no nos engorde, que no nos vaya a subir los niveles de azúcar. Así deberíamos preocuparnos por qué le damos a nuestro cerebro. Por supuesto, también tiene que ver con la alimentación, pero con los demás sentidos. Y la pornografía claramente son imágenes que llegan a nuestro cerebro. Y además, como todo lo que llega a nuestro cerebro, produce unas sensaciones. Esas sensaciones son información. Y el cerebro empieza a trabajar y a producir sustancias químicas que me dan o que se convierten en ese sentimiento de placer, ese sentimiento de esto me gustó. Por supuesto, eso está ahí y tiene una función. Y la función es de preservar nuestra vida. Por eso la comida nos encanta. Por eso hacer ejercicio nos hace sentir bien. Por eso disfrutamos de un abrazo, disfrutamos de un beso, porque todas estas cosas nos hacen bien y hacen que nosotros amemos la vida y queramos seguir viviendo nuestra vida. Pero ¿qué pasa cuando lo que le damos a nuestro cerebro son imágenes que además producen como una lluvia de muchísima información que va directamente relacionada con el estímulo del placer sexual? Es un placer muy intenso, con una dosis muy alta, que termina realmente desordenando esa función natural que tiene el cerebro y termina siendo un tipo de cortocircuito, o sea, un cóctel explosivo en el que simplemente quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más y no me sacio. Mientras que de la forma natural la persona se sacia, es decir, esta comida está deliciosa, pero ya sentí llenura, este ejercicio, wow, me hizo sentir súper bien, pero ya, o sea, suficiente, ¿verdad? Tenemos porque sube y luego naturalmente baja.
Cuando bombardeamos el cerebro con estas imágenes pornográficas, el cerebro no tiene ese funcionamiento natural, sino que sigue arriba, arriba, a tope, a tope, a tope, a tope, empezándose a comportar de una manera adictiva. Hallazgos muy importantes se han realizado al respecto. El cerebro es un órgano plástico, es decir, que estamos constantemente moldeándolo y lo moldean todo esto, los insumos que le damos, cómo nosotros nos apropiamos de esa información y empezamos a procesarla y cómo la convertimos en pensamientos, en decisiones que se vuelven en acciones. Resulta que hace más o menos unos 10 años, un poco más, en Estados Unidos, un grupo de investigadores empezaron a notar unos comportamientos muy similares entre las personas que estaban consumiendo pornografía y las personas que tenían adicción a las drogas, específicamente a la heroína. Hicieron una serie de exámenes y llegaron a una conclusión que es bastante reveladora. Y es que no hay diferencia entre el cerebro de un adicto a la heroína y el cerebro de un adicto a la pornografía en su deterioro fisiológico. El cerebro de una persona adicta a la pornografía realmente se está afectando fisiológicamente, es decir, se están abriendo unos huecos en la materia gris y se está modificando esa estructura, es decir, la persona empieza a perder sus capacidades mentales, empieza a perder, por supuesto, esa capacidad de pensar, de tomar decisiones realmente y se empieza a meter en un cuento en el que simplemente necesita y empieza a sentir todo lo que siente un adicto. El comportamiento empieza a expresarse de esa manera y por eso es que quien inicia el consumo de pornografía claramente diciendo esto lo controlo, esto es solamente un pasatiempo, esto es algo que simplemente lo hago ocasionalmente para, no sé, desestresarme. Esa persona empieza a meterse en una espiral en el que cada vez controla menos, en el que cada vez necesita más, y ese necesitar más dosis en la pornografía es necesitar pornografía más fuerte, pornografía más violenta, pornografía más deshumanizada y pornografía que en un inicio seguramente ni siquiera lo contemplaba, ¿no? O sea, yo hasta allá no voy a llegar, pero como el cerebro empieza a deteriorarse, pues esas capacidades de juicio, esas capacidades de tomar decisiones empiezan a verse afectadas y la persona no es capaz de tomar una decisión clara y empieza a disminuir ese nivel de conciencia y por supuesto de su voluntad. Y entonces la pornografía empieza a actuar en nuestro cerebro como si se tratara de una sustancia adictiva, engañando al cerebro y produciendo todo este cortocircuito y todo este desperdicio de químicos en nuestra cabeza. Esto empieza, por supuesto, a darnos una falsa señal. Estas imágenes son archivadas o son guardadas en nuestra mente como una realidad a la cual aspiramos. Y ese modelo o esa ilusión de un amor comprensivo, de un amor de una persona que nos ame por lo que somos, de un amor romántico, tierno, todo esto pareciera empezar a desvanecerse. ¿Por qué? Porque ese ideal, porque esas imágenes lo que muestran es otra cosa. Lo que muestran son cuerpos perfectos, cuerpos voluptuosos, que simplemente seducen o dominan, que hacen X o Y cosas, pero lejísimos está de mostrar ese anhelo de un amor trascendente, de un amor romántico, de un amor que conquista, de un amor de donación. Volvemos a esta imagen de qué es la prostitución. Dentro de la psicología también se ha estudiado este impacto dentro de cómo propiamente nosotros construimos nuestro comportamiento, nuestra forma de relacionarnos. Y se ha encontrado una estrecha relación de las personas que consumen pornografía con esa vulnerabilidad a sufrir episodios de ansiedad y de depresión. Todo esto, por supuesto, tiene que ver con el desbalance químico que ocurre
pero también con esta información que le damos. Empezamos a querer encajar en unos estereotipos que difícilmente son lo que somos. Nos olvidamos que somos arquetipo y queremos encajar en unos estereotipos. Estereotipos que solamente usan, estereotipos que solamente se dan placer. Nos olvidamos de esa integralidad humana de nuevo. Los problemas emocionales y psicológicos relacionados con el consumo de la pornografía son la ansiedad, el trastorno de imagen, baja autoestima, la inseguridad, la depresión, los sentimientos de soledad y el lastimar las relaciones reales, porque queremos cada vez más esa satisfacción inmediata de estas imágenes virtuales, de las relaciones virtuales, y nos deja de interesar todo este trabajo y todo este interés y todo este tiempo que implica el construir una amistad, el construir, por supuesto, un noviazgo, el construir relaciones verdaderamente sólidas, y empezamos a conformarnos con cualquier cosa, con algo líquido, con algo efímero, con algo mentiroso. Empezamos a conformarnos con algo que simplemente nos da placer y ya. Y nos olvidamos de lo lindo de construir algo con nuestro esfuerzo. Todo esto, por supuesto, destruye ese anhelo del que hablábamos, ese anhelo de amor, ese anhelo de sentirme importante para el otro por lo que soy, ese anhelo de que la otra persona sepa cuáles son mis sueños y que además de compartirlos. Por eso esa persona que empieza a consumir pornografía empieza a cambiar esos espacios de compartir con amigos, de compartir con la familia, por espacios de soledad. Empieza a alejarse y empieza a tener, eso sí, el distanciamiento social del que hoy tanto hablamos. Eso es un distanciamiento social en el que solamente empieza como a querer esa persona a estar con él mismo porque solamente ahí se satisface. Y esta gran distorsión que presenta la pornografía es claramente evidenciada en cómo presenta la sexualidad humana o la intimidad conyugal. Cómo presenta el acto unitivo y procreador por naturaleza. Esos son los dos fines de esa unión de cuerpo, de alma, de corazones. En nuestro corazón tenemos ese anhelo de amor y tenemos ese anhelo en que seamos nosotros valorados por todo lo que somos, no solamente como nuestro cuerpo, sino todo lo que podemos tener en nuestro interior. Y esta distorsión pues ocasiona una falsa imagen de eso. Empezamos a buscar en nuestras relaciones encajar en esto que nos presenta que es así como debería ser, y realmente no. Empezamos a vivir una sexualidad promiscua en la que simplemente nos sentimos responsables porque nos llenamos de anticonceptivos, pero lo que estamos viviendo es una sexualidad totalmente irresponsable porque estamos viendo a la otra persona como un objeto, nos estamos tratando a nosotros como un objeto y nos estamos dejando comprar o nos estamos dejando pagar de alguna manera esto que yo estoy dando. ¿Y acaso de eso no se trata la prostitución? Esa distorsión ocasiona algo muy doloroso y muy complejo. Las personas hemos sido creadas por amor y para amar, independiente de nuestra historia de vida familiar, independiente de quiénes sean nuestros papás. Eso está impreso en el corazón de cada uno de nosotros y ese es el anhelo profundo que tenemos. No son cuentos de hadas, no son historias de novelas, no. Ese anhelo profundo lo tenemos hombres y mujeres, que seamos valorados, que seamos amados, que seamos queridos, comprendidos, con ternura, con respeto. Pero todo esto lo distorsiona. Juan Pablo II decía que lo contrario al amor no es el odio, como muchos creemos. Aún odiando, yo veo al otro como persona. Lo contrario al amor es el uso.
Y es el uso en que de alguna manera me permite pensar que yo puedo desechar a las personas, que las puedo tener mientras complazco X o Y necesidad o capricho, que puedo yo disponer del otro como quiera, inclusive haciendo uso de la violencia. Es el uso el que me hace pensar que yo puedo de alguna manera querer aprovecharme del otro. Y hablando de estos temas con mis estudiantes, alguno una vez decía que él sentía que muchas veces había fingido amor por obtener sexo. Y seguramente lo que le pasa a las niñas o a las chicas, fingen placer sexual para obtener amor. Y nos metemos en este círculo vicioso de querer usarnos, dejarme usar, porque al final esto es lo que he visto, esto es lo que parece ser. Y nos metimos en una vida sexual totalmente promiscua, desordenada, irresponsable, una vida en que no nos importa sino el placer inmediato y además un placer que cada vez me dé más, entonces estoy dispuesta a ir subiendo, ¿no?, de nivel y hacer XY cosas porque es que esto ya no me complace, entonces necesito más y más y más y más y más y más y más. ¿Por qué? Porque soy objeto, porque el otro es objeto. Empieza esto no solamente a afectarnos a nosotros, sino empezamos a afectar a nuestro entorno. Esta sexualidad irresponsable, por supuesto, tiene que ver con la promiscuidad, que es seguramente la razón de las enfermedades sexuales. Tiene que ver con los embarazos a temprana edad. Tiene que ver también con los corazones rotos. Y es quizás esta la consecuencia más inmediata. La persona que se siente usada, la persona que se siente que ha sido utilizada, es una persona que queda muy rota. Una persona que queda rota, pero que además empieza a querer hacer lo mismo con otro. Y eso es un círculo vicioso. Me usaron, ¿qué más da? Pues me dejo usar. Pero además uso a otro. Y además no me importan las consecuencias, porque simplemente empiezo a tomar malas decisiones, porque mi cerebro está tan contaminado, porque está tan distorsionado, que empiezo a tener una serie de malas decisiones en mi vida y me empiezo a alejar de eso, de esa ilusión y de ese camino que inicialmente tenía para mi vida. Y entonces empezamos a tomar decisiones como por ejemplo voy a utilizar esto, no me importa, este anticonceptivo y al final pues no importa que me usen porque lo único que me interesa es no quedar embarazada. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que hay muchas posibilidades de que haya un embarazo y entonces termino diciendo, ay, no tengo más opción que matar al bebé. Y seguramente esa opción no estaba en un principio. Seguramente si alguien nos hubiera dicho, oye, estas decisiones te van a ir llevando, te van a ir impulsando a tener que estar ahí, seguramente hubiese parado antes. O seguramente me hubiese detenido a pensar, ¿vale la pena? ¿Vale la pena toda esta sensación de lo estoy controlando, de estoy viviendo mi vida en libertad? Solamente podemos tomar, o solamente somos capaces de tomar decisiones verdaderamente libres cuando conocemos la verdad, cuando conocemos la realidad. Y hay algo que nos duele a todas las personas y es el sentirnos engañados. Pero muchas veces nos sentimos cómodos con la mentira, con el engaño. Muchas veces no nos gusta que nos interpelen o que nos cuestionen. Y es allí donde la persona debe tener siempre ese sentido crítico, donde no tenemos que llegar a hacer cosas que uno dice, bueno, no, esto no lo hubiera hecho o con esto no estoy de acuerdo, pero es lo único que me queda, y a tener que tomar decisiones realmente en contra de esos principios o de esos valores que cada uno de nosotros tenemos, de ese anhelo profundo de amor, de ese anhelo profundo de hacer algo que nos haga mejor personas, de algo que nos haga sentir orgullosos de nosotros mismos. Fíjense cómo
Cómo sí cada decisión cuenta y cómo todo empieza a crecer como una bola de nieve y cómo todo es un engaño y cómo todo es una falsa ilusión y a qué horas pasó todo esto. O sea, ¿por qué? ¿A qué horas llegué yo a este punto? En el momento en que nos empezamos a dejar llevar, en el momento en que simplemente ese saber qué es lo que está entrando a mi cerebro solamente funciona en un ámbito académico y no en mi persona. Entonces, todo esto para que reflexionemos, para que pensemos si vale la pena, meternos en este cuento de la pornografía, si vale la pena pensar que esto es vivir la vida sexual responsablemente, si vale la pena deteriorar así nuestro cerebro, si vale la pena perder esa capacidad de ver al otro con esa integridad. Hemos hablado de esos efectos de estas decisiones en la persona, en el entorno más próximo y por supuesto en nuestra sociedad. No somos ajenos a ella. Así estemos cada vez más en ese caparazón de estarlo haciendo a solas, eso definitivamente repercute en lo que nos rodea. Estamos hablando de una de las industrias que produce más dinero. Un dinero que claramente no viene de algo que le dé dignidad a la persona, que ayude a construir un mejor futuro para nadie. Es una industria que se alimenta de la extorsión, de la necesidad, del tráfico de personas, de la explotación, de esa falta de oportunidades muchas veces. Y bueno, hay quienes dirán, pero yo realmente consumo solamente pornografía gratis, el contenido que hay gratis. Bueno, claramente sí, la mayoría de este material que está dispuesto en la red es gratis. Y eso da una falsa sensación, ¿no? Cuando algo es gratis, pues no me está costando, yo no estoy contribuyendo a esta gran industria, no con mi plática. ¿Qué genera este consumo gratis? Genera tendencia, genera que en algún país en vía de desarrollo como el nuestro haya algún proxeneta buscando eso que se está demandando. Funciona como cualquier industria, cualquier economía, demanda, oferta. Y entonces esas búsquedas gratis lo único que generan es eso. Esta es la tendencia, esto es lo que se está demandando. Hay que ir a buscar, hay que ir a ese pueblito, hay que ir a esa universidad, hay que ir a ese lugar donde sabemos que hay personas necesitadas y vamos a aprovecharnos y le vamos a proponer el súper negocio de sus vidas, les vamos a proponer que les vamos a dar muchísimo dinero por esto y nos vamos a aprovechar primero de ese pobre adicto que quiere más y más y más, y de esa pobre chica o chico que va a vender su cuerpo, que va a exponerse a ser tratado como un objeto y que va a minar su dignidad, su autoestima. Es muy complejo cuando uno se mira frente a frente en un espejo y decir, Dios mío, esto no soy yo. Esto no es lo que soñé para mi vida. Entonces, hay que sentirnos responsables de esto. Sentirnos responsables porque no es una cosa aislada, es algo que yo hago y ya, y yo hago porque soy libre y porque tengo la oportunidad de hacerlo. Somos libres de escoger, de tomar decisiones. Lo que no somos libres es de escoger esas consecuencias. Y esas consecuencias nos empiezan a afectar a nosotros mismos, a los demás, la forma en cómo vemos a los demás. Podemos empezar a ver el mundo con una visión pornográfica y esto no precisamente quiere decir que veamos a todo el mundo sin ropa, sino empezamos a ver a todo el mundo como un objeto de uso, un objeto al cual puedo manipular o puedo transar o puedo comprar. Empiezo a ver a mis compañeros de clase como me pueden servir para lo que yo quiero y necesito. Empiezo a ver a mis papás como simplemente una fuente de dinero que en el momento en que ya no los necesite los desecho. Empiezo a ver a mi novio o a mi novia como eso, como me da placer y si no me sirve pues ya, se acabó. No soy capaz de entablar realmente una relación seria. Por supuesto,
está tan deteriorada la autoestima que empiezo a creer que no soy merecedor de amor. Y es algo muy lamentable, muy peligroso y muy doloroso. Todo esto por una decisión que muchas veces fue tomada inconscientemente, simplemente me dejé llevar, simplemente en algún lugar leí que no pasaba nada, que estaba de moda, que todo el mundo lo hacía. En algún momento apareció un anuncio en mi teléfono o vi un mensaje y ese mensaje me llevó a ver este video y este video me llevó y no tuve el criterio de parar, no tuve el criterio de decir, espere, ¿de qué estoy alimentando mi cerebro? ¿Esto es lo que yo quiero? ¿Esto es lo que yo soñaba cuando estaba planteándome estos objetivos en mi vida? Bueno, y después de esto, ¿hay esperanza? Por supuesto que la hay. ¿Hay formas de salir de ahí? Claro que sí. Tenemos que tomar decisiones audaces. Y esas decisiones audaces implican ser radicales. Implica salir de ahí y no volver. Es algo que ya, si detectamos que tenemos un comportamiento adictivo, es algo que simplemente ya nos superó y superó nuestra voluntad. Entonces hay que salir de allí. Si la estamos consumiendo y todavía estamos en esa consideración de que esto yo lo manejo y que no me parece tan mal, les aconsejo que prendan alertas. Ya les hablé de las consecuencias, ya les hablé de que es algo que no podemos escoger. Entonces es momento de devolvernos sin que cueste tanto trabajo. Hay formas, hay maneras y cada uno de ustedes sabe cómo ha llegado, cada uno de ustedes sabe cuáles son los medios, entonces hay formas prácticas, hay que poner filtros, hay que desaparecer todo lo que nos lleve a esto, videos, fotos, conversaciones, imágenes, películas. Hay que desintoxicar nuestro cerebro, nuestra cabeza. Chicas, mandar el pack es pornografía. Chicos, pedir el pack es pornografía. Guardarlo en su celular es pornografía. Todo esto hace daño a nuestro corazón. Todo esto hace daño al amor. Todo esto hace daño y no nos lleva a ningún lado. Apunten alto en el amor, apunten alto en sus relaciones. Valen mucho, valen muchísimo. Son arquetipos, no estereotipos. Todo esto, recuérdenlo, es real. El amor es real. Las relaciones humanas son reales. Las relaciones humanas se construyen y las relaciones humanas tienen que ver con personas, no con objetos, no con cosas. En este mundo en que nos movemos ahora, en que amamos las cosas y usamos a las personas, no nos está llevando sino a ser cada vez más fríos y calculadores y nos estamos olvidando de la maravilla que cada uno de nosotros representa, de ese ser único e irrepetible que cada uno de nosotros es. Esa mirada antropológica correcta y adecuada es esa mirada que debemos recuperar y esa mirada a la que todos estamos llamados. Todos somos responsables los unos de los otros y a todos nos debería importar qué es lo que está haciendo el otro. No compartamos contenidos, así no sepamos de quién se trata. No compartamos imágenes en la que la persona que esté ahí expuesta sea objeto de placer. No cortemos con todo esto. La tecnología nos sirve para muchas cosas buenas, no la utilicemos para lo malo. Está en ustedes, chicos, en cada uno de ustedes, tomar decisiones que le aporten a ese sueño, a ese proyecto de vida, a este sentido de vida. No permitan que un placer instantáneo, que una falsa ilusión arruine todo eso. No permitan que les vendan mentiras, no permitan que los engañen. Tengan criterio, construyanlo y construyanlo a partir de buenas fuentes, no de cualquier cosa. Sean valientes, no tengan miedo. Ese es el mensaje que quiero que les quede. Sean valientes, no tengan miedo. Apunten alto en el amor. Les dejo mis datos y bueno, estoy a disposición de ustedes. Cualquier duda, pregunta, queja, reclamo, todo será muy bien recibido. De nuevo me encantó estar compartiendo con ustedes. Mis datos los dejo con la universidad. Realmente me encantaría poder compartir más de todo esto, la riqueza de la teología del cuerpo, de todo este maravilloso mensaje de la castidad, que no es reprimir
esos deseos que son totalmente naturales, sino es ordenarlos porque tienen un sentido trascendente. Ser casto desde nuestra mirada, desde la forma en que nos dirigimos al otro, en la forma en que nosotros mismos nos presentamos y nos damos a conocer. La castidad es algo que incluye el corazón, que incluye la mente, que incluye por supuesto nuestro cuerpo, y a eso estamos llamados, a que nuestro cuerpo sea ese vehículo para la santidad, que sea esa forma noble, generosa de relacionarnos con el otro, que sea la manera en que expresamos eso que tenemos dentro y que en la medida en que eso sea coherente, en esa medida nosotros somos atractivos. Esa belleza atrae y atrae mucho. Y la coherencia y ese amor propio, por supuesto, es mucho más atractivo que vestirnos con la última moda, que utilizar las joyas más preciosas. Esa belleza es una belleza que simplemente invita a ser descubierta. Un abrazo para todos. Me encantó acompañarlos en esta charla y seguramente nos veremos en otra oportunidad. Chao.